Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en Factor Global y tenemos con nosotros a un invitado excepcional, un gran analista sobre los temas del Medio Oriente. Se llama Julian Schwinderman, siempre me cuesta un poquito pronunciar su apellido. Él es analista político, experto en el Medio Oriente. Estamos con él desde Buenos Aires. Julián, gracias por estar con nosotros en este programa Factor Global. Al contrario, Vilma, es un gran gusto. Julián, estamos viviendo una situación muy terrible en este momento, en una crisis que ya tiene 7 años. Empezó por un problema, una situación ecológica, falta de agua, y hoy ya se ha convertido en la crisis humanitaria más terrible que tiene el mundo en este momento. Se trata de la crisis en Siria. Siria en estos últimos días ha sufrido la mayor masacre de civiles que se han dado en 3 años en la zona de Guta Oriental. Hay 225 personas fallecidas hasta ahora, contadas, de los cuales 60 son niños. La situación es tan terrible que ha sido calificada de crimen de guerra, es un acto de genocidio. UNICEF publicó inclusive un comunicado, una alerta pública sobre esto, que lo dejó en blanco porque dice haberse quedado sin palabras ante el horror humanitario. Esto fue perpetrado por las fuerzas rusas y del gobierno, del régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué lectura tienes tú de esto y qué significa en el contexto regional esto que está viviendo, este drama, este horror humanitario que está viviendo la población siria? Bueno, ciertamente tu presentación es correcta. Hay una situación absolutamente grave, una escalada de tragedia humanitaria severa, donde con aviación Rusia y Siria están atacando esencialmente a población civil. Sí. Guta contiene elementos de, digamos, rebeldes islamistas que buscan aferrarse a la zona, pero bajo ningún punto la ley de guerra permite bombardear posiciones civiles, como ha sido el caso de hospitales, que al menos 6 de ellos fueron bombardeados en estos días, ¿no? De manera intencional. No hablamos de que se atacó un hospital de manera accidental o que se atacó porque había sido transformado para ser usado en cuartel militar o algo así. No, eran hospitales plenamente dedicados a curar enfermos. Plenamente identificados, ¿no, Julián? Se sabía que eran hospitales, o sea, no fue que no sabía, digamos, la Fuerza Aérea Rusa no sabía lo que estaba haciendo, o que no sabía el gobierno de Bashar al-Assad con sus barriles, lo que llaman ellos barriles de explosivos, que los vienen utilizando desde hace varios años para atacar a la población civil de Siria, ¿no? Absolutamente. Aparte, como señalás, el método de ataque es especialmente espeluznante porque tiran barriles llenos de clavos y artefactos para que provoquen el máximo daño. Esto es muy atroz. Hubo 67 niños contados que fueron matados en este ataque. Como has marcado, la UNICEF ha indicado ya una consternación de que no tiene palabras para describir esto. Y tristemente viene recurriendo, porque ya en el pasado habían empleado armamento químico, se planteó que había una situación donde parece no haber límite para la cantidad de agresiones que Rusia y Siria hacen contra la población siria, sobre todo cuando la batalla contra el ISIS ha quedado bastante ganada, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque el horror humanitario sigue, este genocidio a los ojos del mundo. Pareciera que ya no pareciera haber ninguna salida para la población siria, porque mientras tanto, por ejemplo, Estados Unidos ha reducido su presencia al mínimo, básicamente dedicándose al combate y a básicamente erradicar, si es posible, de sus bastiones de control a ISIS. Pero, por ejemplo, mientras tanto, Rusia ha asumido un papel protagónico en la región. Irán ha fortalecido su presencia en la región y, de hecho, inclusive se ha producido hasta el tiempo reciente un enfrentamiento, por primera vez dicen que es uno de los enfrentamientos más directos que ha habido entre Irán y Israel, precisamente por el derribo de un F-16, y quería un poquito redondear este argumento leyendo una nota que tiene que ver con esto. El ejército israelí interceptó un supuesto avión no tripulado iraní y denunció el inusual derribo de uno de sus aviones. Creo que es el que derriban desde 1986, esto no lo pasaba a la Fuerza Aérea Israelí.
y esto ha llevado por primera vez a incidentes que marcan enfrentamientos muy serios en Siria entre Israel y las milicias iraníes que luchan en apoyo del presidente Bashar al-Assad. ¿Cuál es tu lectura de esto y cómo esta situación incontrolable y aparentemente sin solución, por lo menos real, de parte de la comunidad internacional que vive la población siria, ha generado inclusive esta posibilidad de un enfrentamiento mayor donde inclusive el propio gobierno israelí pudiera estarse involucrando en enfrentamiento directo con Irán? Bueno, básicamente la situación de Siria, hay que hacer un repaso breve e histórico de lo que ha ocurrido. Todo comenzó en el contexto de las revueltas árabes, donde los sirios salieron, al igual que en Yemen y en Egipto y en Libia y en otras partes, a manifestarse pacíficamente a favor de reformas democráticas y económicas. Lamentablemente el clan Assad respondió con una violencia inusitada, lo que precipitó una enorme y veloz militarización del conflicto, que fue aprovechado por las fuerzas del caos como Al-Qaeda y el Estado Islámico, que emergió en esta coyuntura también, para luchar contra el derrocamiento, a favor del derrocamiento del gobierno y sembrar el caos usual. Aquí es cuando los actores internacionales comienzan a tomar nota del tema, y se involucra Rusia, se involucra Irán, se involucra Turquía, se involucra Estados Unidos, se involucra de alguna manera Israel y los países árabes. ¿Por qué? Porque Siria permanece como el único país del mundo árabe sunita que está aliado con Irán. Así es. Es decir, salvo Qatar, que coquetea un poco, el caso de Siria es que es una mayoría sunita gobernada por una minoría alawita, el clan Assad, que son chiíes y están aliados a Irán. Por otra parte, Rusia, digamos, a diferencia del resto de los países árabes que mayormente están con Estados Unidos en términos generales, políticamente hablando, Siria permanece como un bastión de Rusia en el Medio Oriente. Tienen incluso una base naval allí, y Irán, por su parte, encontró la posibilidad de ganar una pizza con Israel, como ya tenía en el Líbano a través del Hezbollah, tenerla ahora a través de Hezbollah en Siria, con los aliados del Hamas en la Franja de Gaza. De manera que lo que está creando Irán es un espacio de potencial agresión contra Israel en las fronteras mismas de Israel. Pero eso es lo que a mí me llama la atención, y Julián, porque el tema es que primero pareciera que la población siria está atrapada en unas jugadas geopolíticas. Al mismo tiempo, con toda esta crisis se han fortalecido actores que de otra manera no estuvieran tan fuertes. Estamos hablando incluso de la presencia protagónica que ha asumido Rusia, la presencia muy fuerte que muchos atribuyen. Lo de Irán ha sido parte de una ruptura, de un equilibrio geopolítico a partir de lo que fue la invasión en Irak y que generó, según muchos, el realzamiento, digamos, de la presencia iraní en la región, que hoy por hoy está siendo favorecida además por una relación, un vínculo directo geopolítico con Rusia. Al mismo tiempo se está produciendo una situación de tensión porque sabemos que, por ejemplo, ISIS representa realmente una corriente terrorista sunita que está siendo derrotada, y por supuesto Irán asume un mayor protagonismo porque también ha sido utilizada las fuerzas iraníes para combatir a ISIS. Entonces pareciera que un ganador estratégico en este horror humanitario que se vive en Siria finalmente parecen ser Irán y Rusia, ¿o estoy equivocada? No, ciertamente Irán y Rusia son quienes mandan verdaderamente en Siria. Tienen una enorme, Irán sobre todo, una enorme cantidad de luchadores en el terreno, donde tanto el Hezbollah como las guardias revolucionarias de Irán, que son una especie de ejército paralelo religioso al oficial, están allí presentes y están empleando a Siria como un laboratorio de entrenamiento de lucha posterior contra Israel. Esto está claro. Así es. De hecho, Rusia busca preservar la posición territorial, que es la única que tiene en todo el espacio postsoviético, digamos, y en el Medio Oriente en particular, que es un área de mucha influencia norteamericana históricamente. Por su parte, Irán tiene una agenda expansionista, imperial en la región, que la está transportando a Yemen, por supuesto a Gaza, al Líbano, a Siria, donde crea un arco de medialuna chiita con una influencia desde Teherán hasta el Mediterráneo. Y por supuesto con el trasfondo de su eterna lucha contra Israel, donde, reitero,
está buscando crear un cerrojo en las fronteras de Israel. Por ese motivo, creo yo que el otro día cuando Irán envía este dron espía a territorio israelí, Israel responde con tanta contundencia, porque advirtió que era un paso más que Irán estaba dando que no le podía permitir en términos de violación de espacio aéreo nacional. Claro, pero no puedo dejar de preguntarte, en todo este contexto, ¿qué papel está jugando entonces Estados Unidos? Porque históricamente ya sabemos que durante el gobierno de Barack Obama, la relación entre Israel y Estados Unidos se enfrió. No tuvo la contundencia, sabemos que, y sin embargo pareciera que el gobierno de Trump ha fortalecido esa relación, inclusive con el cambio abiertamente de la, digamos, de la embajada a Jerusalén. Dicen que tiene que ver con un mensaje que está dando Estados Unidos en la región, pero sin embargo Estados Unidos no parece estar dispuesto a expandir o a reforzar una posición de repliegue que se había dado con la administración anterior. O sea, ¿qué está pasando allí? ¿Y cómo queda Israel en este contexto en relación con un Estados Unidos que está dispuesto a, digamos, a relanzar la relación, pero pareciera no dispuesto a comprometer los recursos? ¿Qué opinas? Bueno, no hay duda de que con el periodo de Barack Obama hubo una decisión estratégica de replegar la influencia norteamericana a escala mundial y especialmente en el Medio Oriente, con un criterio de que, bueno, la visión de Obama era que esas guerras no incumben a Estados Unidos y que entonces había que dejar de invertir tesoro y recurso humano en ello. Donald Trump, paradójicamente, a pesar de pertenecer a un partido político diferente y de él mismo tener una ideología más conservadora en política exterior, parecería compartir en un aspecto importante esta mirada de Obama, y él mismo comenzó añadiendo que no iba a permanecer en muchos de los líos del Medio Oriente. Pero bueno, armó un equipo de seguridad que es distinto del que tenía Obama, armó gente profesional con una mirada, digamos, más realista de la realidad, que le han explicado que Estados Unidos sencillamente no puede dejar de ser el sheriff mundial, porque en última instancia es el garante de la paz y la estabilidad internacional y el transporte mundial en buena medida. Acá es donde entonces, un poco a regañadientes, pero haciendo caso a estas asesorías, Trump permanece involucrado, pero no lo hace de una manera al estilo Bush, donde iba realmente hasta el fondo del asunto. Entonces lo que tenemos es que en esta situación de posguerra que se está dando en el mapa de Siria, Estados Unidos está llevándolas de perder, porque son Irán y Rusia los que marcan las pautas, son ellos los que tienen tropas en el terreno y soldados y aviones y demás. Y en el periodo, digamos, posguerra, con un ISIS derrotado o por lo menos muy acotado, Siria va a quedar como un bastión, como un protectorado de influencia rusa e iraní. Y quería preguntarte sobre eso precisamente. Una pregunta, porque Estados Unidos sí se replegó y evidentemente cuando alguien se repliega, alguien toma el espacio que el otro deja. Y evidentemente Rusia lo ha hecho. Mi pregunta es, dicen que en esta situación de enfrentamiento entre Israel e Irán, producto del derribo del F-16, del dron y toda esta situación que tú estabas comentando, hubo una intervención rusa para impedir un enfrentamiento más directo. ¿Qué hay de verdad en esto y hasta qué punto Rusia pareciera haberse convertido en el gran árbitro de muchos procesos geopolíticos que están ocurriendo en la zona? Bueno, no hay duda que Rusia es el árbitro hoy en Siria. Es el país que tiene buenos lazos con Israel y con Irán, cosa que Estados Unidos no puede decir que tiene, de manera que le permite tener una posición de influencia mucho más importante que Estados Unidos hoy. No es casualidad que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha hecho muchos viajes a Moscú, ha buscado cimentar una buena relación con Vladimir Putin y ha trasladado en reiteradas ocasiones su, por un lado, preocupación de no tener un enfrentamiento indeseado con la aviación rusa y a la vez marcar que, bueno, que Israel va a responder a las agresiones de Irán y del Hezbollah. De modo que sí, coincido con lo que estás planteando. Yo creo que Rusia hoy tiene mucha más influencia geopolítica y militar en Siria que lo que Estados Unidos puede aspirar a tener. Bueno, Julián, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quiero que sepas que nos ha dado una lectura, por lo menos para entender mejor esa complejidad. Y espero de verdad poderte consultar, porque este tema no solamente pica, sino se extiende
Y pareciera que, como muchos dicen, es una crisis que no parece tener solución, por lo menos en el corto plazo. Así que esperamos seguirte consultando para que nos ilustres precisamente sobre estos temas tan complejos como lo que ocurre en la geopolítica del Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, por supuesto, a disposición. Gracias por recibirme. Bueno, amigas y amigos, y ya se ha terminado el programa de hoy. Espero que hayan podido, si no disfrutar, al menos estar interesados. Yo espero que lo hayan disfrutado. Sé que estamos tratando temas que son duros, difíciles, complicados, pero que son necesarios. Necesitamos la información, necesitamos la claridad conceptual, necesitamos la claridad informativa, y eso es lo que le estamos ofreciendo en Factor Global. Gracias por estar con nosotros.